Estoy aquí en Zamora, donde se cruzan la Avenida de los Reyes Católicos con la calle Colón, junto a mi parroquia y frente a un colegio que se llama La Hispanidad. Un lugar ideal para comenzar esta jornada festiva del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en que celebramos la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y el inicio del intercambio cultural más importante de la historia. Somos muchos los que estamos orgullosos de este legado español a la humanidad que supuso la llegada al Nuevo Mundo y la mezcla de culturas entre los españoles recios que llegaron de la península ibérica, América y la variedad de culturas indígenas que habitaban en el Nuevo Mundo. Un mestizaje que se extendió desde la Pampa argentina hasta los altos de Jalisco, que ascendió desde las costas del Pacífico hasta lo más alto de la cordillera de los Andes. Una mezcla de culturas que ha generado esta diversidad de colores, de razas y de acentos que comparten unos rasgos comunes como la lengua española, un pasado compartido en la historia y la fe cristiana. Cuando vivía en Nueva York pude participar en el desfile de la Hispanidad que discurría por la Quinta Avenida y mostraba con orgullo los colores de la Hispanidad. Variadas indumentarias y sones diversos que teñían de alegría y vitalidad a las calles de Manhattan. Me sentía orgulloso de sentirme parte de una historia compartida entre los españoles del Viejo y del Nuevo Mundo. Un intercambio que tiene un color especial. Es cierto que los españoles que desembarcaron en América desde 1492 en adelante no hicieron todas las cosas bien y que hay páginas muy negras en la historia, pero en la historia de un libro que es bastante luminoso. Hubo muchos hombres que llegaron al Nuevo Mundo y se mezclaron con los indígenas, que trabajaron con ellos y que crearon esta civilización mestiza. Pero también hubo quienes explotaron y asesinaron, quienes hicieron de la conquista un medio de explotación y de enriquecimiento personal. Pero los indígenas siempre contaron con la defensa de la monarquía española, que publicó una serie de leyes para defenderlos y que creó lo que hoy conocemos como el derecho internacional, es decir, unas leyes que están por encima de los países y que defienden a cualquier ser humano allá donde se encuentre, independientemente del país al que pertenezca. Pero tuvieron también la defensa de muchos evangelizadores, que denunciaron las atrocidades de algunos colonizadores y que gracias a su acción misionera se ha transmitido a la fe, pero también gracias a estos evangelizadores se han conservado muchas de las lenguas indígenas y muchos rasgos de su cultura. Sin embargo, en esta defensa de los indígenas, ni los reyes ni la Iglesia lo tenían fácil para hacer valer sus derechos porque América estaba muy lejos de España y se tardaba mucho en llegar. Las comunicaciones eran escasas y distantes y era difícil hacer cumplir la ley al otro lado del Atlántico, circunstancia aprovechada por colonizadores sin escrúpulos que hicieron de las suyas. Pero como ocurre en tantos países, la existencia de asesinos, de ladrones y de bandidos no hace que el país sea un país de bandidos y asesinos. En todos los lugares necesitamos tener cárceles y leyes para protegernos de los tramposos. Pues es cierto que muchos indígenas fueron víctimas de la explotación de algunos colonizadores sin escrúpulos, pero esto no puede convertirse en un lamento permanente que impida progresar hoy y que alimente esos odios ancestrales contra España que hoy se están promocionando mucho más por parte de aquellos políticos que no tienen ni inteligencia ni capacidad para gestionar. En España fuimos invadidos por los romanos, pero eso no nos lleva a enfadarnos con los italianos de hoy, a insultarlos y a destruir sus restos culturales. Sería ridículo alimentar ese victimismo indigenista hoy en España. Los romanos explotaron la península ibérica, se llevaron metales preciosos desde Hispania hasta Roma a través de caminos como la Ruta de la Plata que pasa por Zamora. Pero aunque rapiñaron las riquezas españolas, aunque atacaron los pueblos indígenas, aunque destruyeron muchas aldeas de celtas, de íberos que vivían aquí antes, nos dejaron el derecho romano, que está en la base de nuestra cultura, una legislación que hace que no valga el imperio de más fuerte, sino el imperio de la ley. Una red viaria que todavía está hoy en la base de muchos de nuestros caminos. Por supuesto que los romanos cometieron muchos desmanes y destruyeron pueblos, pero trajeron el progreso y nosotros estamos orgullosos hoy de su legado. Ahí tenemos el acueducto de Segovia, el teatro de Mérida o la ciudad de Numancia, en Soria, que son símbolos de nuestra historia y expresión de nuestra cultura. Sería ridículo, incluso escandaloso, que por un odio irracional contra el pasado comenzáramos ahora a derribar todos esos vestigios del Imperio Romano, por considerar a los romanos imperialistas y destruir lo que es buena parte de nuestro patrimonio cultural. Pero no fueron solo los romanos, tras ellos vinieron los visigodos que nos invadieron y fundaron aquí el reino de Toledo, los árabes que nos ocuparon durante varios siglos o los franceses contra quienes luchamos también muchos años. Todos ellos nos han dejado su huella en la lengua, en las ciudades, en la cultura y en la historia de España. Nos hemos construido con su presencia entre nosotros y nos han dejado un legado con el que se ha formado nuestra identidad de españoles. No podemos prescindir de ellos, porque no existen identidades puras, esencias inmutables. Los españoles nos hemos formado a lo largo de la historia, con la mezcla de muchos pueblos y culturas, y muchas veces con pueblos y culturas que nos invadieron y que nos rapiñaron.
Así ocurre con la hispanidad que celebramos hoy, formada por el intercambio cultural entre los españoles y los indígenas del Nuevo Mundo, un pasado en el que hubo puntos negros, pero que nos ha forjado esta identidad de la que hoy estamos muy orgullosos. Tampoco los indígenas que vivían en el continente americano eran unos buenecitos, ingenuos, que vivían en un paraíso natural y que corrían por la selva sin problemas. Los aztecas o los incas, por ejemplo, constituían dos imperios terribles que explotaban al resto de los pueblos vecinos. Un dominio despótico que llegó incluso a escandalizar a los españoles que llegaron a sus costas. Basta ver la película Apocalipto de Mel Gibson para hacerse una idea de lo que ocurría en el Nuevo Mundo y para no idealizar a estos pueblos indígenas. Aquello no fue la llegada de unos malvados que maltrataron a los indígenas indefensos. Fue un intercambio cultural entre pueblos distintos en los que hubo maldad. Sí, pero esa maldad que atenaza al ser humano y que lleva a odiar y a explotar. Esa misma maldad que quizá ahora se apodera de muchos corazones y lleva a odiar y a insultar a España y a su legado cultural. Qué triste ver cómo España se convierte hoy en el banco de las críticas para muchos políticos mediocres que no saben gestionar su país y que buscan un enemigo externo. Es tan típico del populismo, tan extendido hoy por América y también por España, hacerse la víctima y buscar un victimario, un enemigo externo que nos explota y que nos mata. Es una buena manera de adormecer a la población y estimular el odio contra un extranjero para ocultar la mala gestión y la incapacidad para gobernar. La miseria de Hispanoamérica no reside hoy en el oro y la plata del pasado que España le robó, sino en los políticos ineptos que gobiernan hoy en muchos países que roban las riquezas de la población. Solo hay que recordar lo que ha hecho Correa en Ecuador, que tenía una trama de corrupción montada en su país y que involucraba a empresas nacionales e internacionales llevándose buena parte del dinero público. Con Maduro en Venezuela, que era un país próspero con abundancia de petróleo, que es el oro negro de hoy, y que desde que llegó la revolución bolivariana el país vive en la miseria y el desastre. No es España la responsable de la miseria de esos países. Son los políticos miserables que los gobiernan hoy y que también pueden traernos la ruina a nuestro país, a la propia España. Celebramos hoy el Día de la Hispanidad, que es un día de encuentro y de vida compartida. Yo tengo muchos amigos hispanos allá en el Nuevo Mundo, de quienes he aprendido muchas cosas y quienes tienen mucho que enseñarnos a este lado del océano. Muchos de ellos tienen apellidos españoles, como Plaza o Ríos, y otros apellidos indígenas, con resonancias, como Guayasaca, Velesela y otros muchos. Son muestras de esa diversidad, de esa multiculturalidad, de esa convivencia entre unos pueblos y otros, del mestizaje cultural del cual nos sentimos orgullosos 500 años después. Me siento muy orgulloso de este legado español y me siento orgulloso cuando llego, por ejemplo, por la ciudad de Nueva York y me encuentro con carteles que dicen «Aquí se habla español». Y cuando un mesero, un dependiente o una persona procedente de Ecuador, de Perú, de México, de la República Dominicana me atiende y me puede hablar en español para facilitarme la comprensión en un país en el que el inglés es mayoritario. Me siento orgulloso de poder compartir esta misma lengua. Me siento orgulloso cuando hay una ola de solidaridad que surge en España para responder ante una catástrofe ocurrida en cualquier punto de Latinoamérica, porque nos sentimos sensibles especialmente a esos pueblos que comparten con nosotros la historia común. Me siento orgulloso cuando el otro día una concejala del Ayuntamiento de San Antonio, creo, en Texas, decía que hay un importante número de canarios que llegaron a esa zona y que se sienten hoy solidarios con la isla de La Palma. Y termina diciendo, rezamos por vosotros. Me siento orgulloso porque compartimos la misma fe, tenemos una misma sensibilidad y queremos solucionar un problema que nos une porque compartimos la misma lengua y el mismo pasado cultural. Me siento orgulloso de este legado cultural que tiene puntos negros en el pasado, pero me siento orgulloso porque hoy nos sentimos miembros de una comunidad internacional que abre sus fronteras y que nos permite amarnos y querernos más allá de las dificultades o las diferencias del pasado. Me siento orgulloso porque esto es la hispanidad y no esos odios y rencores que algunos alimentan para destruirnos unos a otros. Feliz 12 de octubre, feliz Día de la Hispanidad. Me siento orgulloso de compartir con vosotros la historia, la lengua y la fe.